Hola, bienvenidos a su programa Una pausa con café. Nosotros estamos muy felices, ¿verdad? Súper contentos. Yo anhelo este momento porque antes de poder compartirlo acá, el Señor ha hablado en nuestro corazón y entonces vengo siempre muy feliz. Hemos estado muy ansiosos, emocionados, esperando este momento, porque Dios ha dado una palabra y estoy seguro que bendecirá tu vida. Así que, ¿estamos listos? Estamos listos. Bueno, el programa de hoy le hemos puesto o le hemos llamado Creados para dar fruto. Creo que Dios puso en nosotros la capacidad para que demos frutos y que la demos en abundancia. Amén. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pues esa. Así es. Yo creo que de repente, durante nuestra infancia y nuestro movimiento en esta tierra, el crecimiento que vamos teniendo, nos vamos llenando de voces. Ujú. Y la verdad es de que podemos ver que la voz del Señor nos dice constantemente que en Él vamos a dar frutos. Exacto. Pero vamos oyendo más lo que sucede a nuestro alrededor, Ujú. lo que dicen nuestros padres, los maestros, Ujú. nuestros miedos, Claro, y entonces dejamos de dar los frutos para lo cual fuimos creados. totalmente. Porque podemos quizás dar frutos, pero no frutos de bien, Exacto. sino frutos de mal, ¿verdad? Ujú. O, negativamente, no dar frutos, ¿verdad? Exacto. Pero creo que Dios puso en nosotros somos como esa tierra para que demos fruto y demos de abundancia y buen fruto, le llama la Biblia, ¿verdad? Y basado en eso, estuvimos leyendo esta semana una historia. A mí me encanta cuando esas historias cuando Jesús anduvo caminando aquí en la tierra, que además de que Jesús tan sencillo, tan natural, tan directo, ¿verdad? En muchas cosas. Exacto. Y nos habló a través de parábolas. Y esas parábolas tienen tanta profundidad que esa profundidad no se estudia con la inteligencia humana, No. porque si no, no la entendés, te perdés. No, no. Un día, hablando con Dios acerca de algunas cosas que tenía ciertas dudas de la Biblia, Dios me decía, la Biblia no se estudia, la Biblia se obedece y se cree. Amén. Nada más. Así es. Y ese es el problema de muchos que tratan de estudiar la palabra, ¿verdad? Que se terminan perdiendo, tratando de descubrir por qué lo dijo Jesús y cuándo lo dijo Jesús. Y hoy quiero que vayamos a esta parábola tan interesante, en esta historia tan interesante, y que descubramos qué piensa Jesús de los frutos. Así es. Creo que para alimentar lo que estabas diciendo, la Biblia se cree. Uh-huh. Y hay cosas que cuando uno lo lee sin deseo de creer, ¿verdad? Uh-huh. Y saber lo que Dios nos está hablando, de repente sí parece un poquito como rompecabezas que no le encontramos pies, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo, estaba orando una vez y leí algo que no entendí a la primera, porque hay muchas partes de la Biblia que no entendemos, ¿verdad? Claro. Y que no comprendemos el contexto, las palabras. Y yo me recuerdo que esa vez yo leí cierta parábola y le digo al Señor, pero ¿qué significa eso? Señor, ¿qué significa eso? E instantáneamente el Espíritu Santo me comienza a revelar lo que significaba. Entonces yo estaba asombrada en mi tiempo de oración por dos cosas. Número uno era lo que significaba lo que yo estaba leyendo. O sea, por fin estaba teniendo una respuesta. Uh-huh. Y segundo era como, qué rápido Dios me explicó. Me estaba abriendo los ojos. Es como cuando literalmente dice la palabra que la palabra se hace vida, se hace viva. Y yo en ese momento le digo, Señor, y así tan fácil me lo explica. Y nuevamente el Espíritu Santo viene y me dice, yo a mis amigos no les tengo secreto. Y yo creo que con esta parábola que vamos a leer, y cuando estamos leyendo para obedecer, comienza como ríos de agua viva a salir la palabra que uno dice, ya lo había leído antes, yo lo había tratado de saber qué significaba, pero es por medio del Espíritu Santo que el Señor nos comienza a revelar sus verdades. ¿Para qué? Para obedecer, como tú decías. Eso es lo rico de tener al Espíritu Santo como compañero Así. de aventuras en Así. esta vida, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no vemos más preámbulos y vamos a la lectura de la historia que íbamos a leer hoy. En Marcos 11, versículo 12 al 14. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Uh-huh. Vemos que es un humano, ¿verdad? Jesús que tiene sus necesidades. Ajá. Y se presenta tan vulnerable, ¿verdad? Acá. Pero al final hay que seguir esta situación porque todo es por un objetivo. Todo por un significa fin. algo. Cuando Sí. Jesús va a hablar, todo significa algo. Todo significa algo, claro. Y dice en el versículo 13, viendo de lejos una
una higuera que tenía hojas, fue a ver si había algún tipo de fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, pero no era tiempo de higos. O sea, sí hace énfasis en que no era tiempo de higos. O sea, todos sabemos, y más los agricultores, que toda planta tiene su tiempo de fructificar, ¿verdad? No existe la planta que pasa fructificando todo el año. Hay temporadas, ¿verdad? Exacto. Entonces, era bien claro acá que no era tiempo de frutos. ¿Te imaginas dentro de los apóstoles que lo iban siguiendo a Jesús? Decía, ¿por qué vamos para esa planta? Si no es tiempo de ellos. O sea, de una forma u otra ellos eran, conocían su cultura, conocían estas plantas, pero yo creo que ellos ya estaban acostumbrados tenían que seguir a Jesús y estaban abiertos a qué enseñanza nos va a dar hoy, ¿verdad? Sí, ellos van, yo me imagino a los discípulos y amigos de Jesús, es como, a donde va el maestro voy yo, presto atención, observo, escucho, porque algo me va a dar el Señor, algo. Entonces, claro, dentro de su naturaleza humana dirán, a ver si hay frutos, ¿verdad? Pero y fíjate que aquí vemos que nadie reclamó, de decir, hey, maestro, ¿por qué vamos a ir allá? Si nos vamos a desviar, si no hay frutos, no es tiempo de frutos, mira la temporada en que estamos. Y generalmente yo he visto que cuando dan frutos, a veces no hay tanta hoja, se botan hoja. Entonces, de una forma u otra, sí habían varias situaciones que decían que no iba a haber fruto, pero ellos iban dispuestos a seguir a Jesús a donde fuera, ¿verdad? Y bueno, seguimos entonces. Y dice, nadie vuelve jamás a comer fruto de ti, dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. O sea que Jesús sí iba dispuesto a conseguir frutos. O sea, eso era lo que él mostraba. Exacto. Primero, recuerdo que cuando estábamos leyendo y cuando leo esta parte, lo primero que me llamó la atención es decir, ¿y por qué castigó a la higuera cuando no era tiempo de dar frutos? Fue lo que mi mente, lo primero que captó, ¿verdad? Pero lo otro que me llamó la atención fue lo que dice al principio, Jesús tuvo hambre. Exacto. Entonces, sí vemos que Jesús iba para buscar, encontrar algo que lo saciara, ¿no? Fíjate que si lo vemos desde el lado natural, humano, pareciera como un hombre descontrolado por su hambre, molesto, que no hay fruto y que quiere ya comer. Y uno dice, ¿por qué castiga a la higuera cuando está haciendo lo que es normal? Como les pasa mucho, ¿verdad? Que cuando tienen hambre ya se enojan. Conozco a algunos, ¿verdad? Que con hambre sacan humo. Así. Sí, no, es que no nos sirven a tiempo. No, ya lo he controlado, pero dice que luego ellos siguieron caminando, ¿verdad? Ahora, perdón, antes de continuar. Dice la palabra que Jesús tenía hambre, va con el árbol, no era tiempo, especifica. A mí lo que me llama la atención es que la Biblia lo especifica, no era tiempo de cosecha. Todo lo que está en la palabra de Dios tiene una inspiración del Espíritu Santo. Y por algo quería hablar de que no era tiempo de cosecha. Luego vienen las palabras contra la higuera, pero al final dice, y los discípulos estaban allí observando. Jesús sabía que lo estaban oyendo, Jesús sabía que estaban prestando atención y Jesús todo lo usa para todo. Entonces, la verdad te digo, el día que lo estaba leyendo, para mí fue como decirle al Señor, Señor, yo sé que tú, es que pareciera como que lo que Jesús hizo con la higuera fue injusto. Y yo sé que mi Señor es justo. Entonces, era como, ¿por qué hizo eso? O sea, no es un tema de una persona enojada, no es tema de alguien que no sabe controlar su frustración. Jesús tenía un propósito. Claro, porque si vemos, o sea, Jesús sabía controlar pues, la situación. Si hablamos del hambre, estuvo 40 días en el desierto, en ayunos, luego se le presenta a Satanás con banquetes, luego decir, mira, te voy a dar de comer, o de dile a esa piedra que se vuelve a pan. Y Jesús no se dejó llevar por lo que Satanás decía, al contrario, le respondió con palabra y salió victorioso del desierto. O sea, aquí ya nos había dado una demostración que él era capaz de controlar esto. No digamos una media mañana que tuviera hambre. No, pues no. Pero bueno, como hemos dicho, todo lo que Jesús hacía era con el objetivo de dejar una enseñanza en sus discípulos. Exacto. Y sigamos. Y dice que Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Eso fue el otro día, ¿verdad? Ya venían de vuelta. Y cuando ve, la higuera ya está seca. Entonces, imaginar el impacto para los discípulos de decir lo que el maestro dijo, se hizo. O sea,
Y esta es la realidad. Cuando Él dice algo, se cumple. Todo se ajusta porque se va a hacer realidad. Y aparte recordemos que Jesús es la palabra. Uh-huh. Entonces, todo lo que Jesús diga es la palabra de Dios. Uh-huh. Y lo que hizo Jesús fue dar una palabra sobre ese hierro. Claro, si tú quieres ver un árbol, bueno, el higo es entre árbol y arbusto, no es muy grande. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo en lo natural pasaría para que un día esté con hojas, uh-huh, está frondoso, y al otro día está seco en lo natural? Son menos de 24 horas, pensemos. No, pero en lo natural lleva mucho más días. Por supuesto. No, tuvo que haber algún evento que interviniera, que provocara esta sequía. La palabra de Jesús tiene tal poder. Es que eso lo vemos desde el inicio, ¿verdad? Uh-huh. Cuando Dios crea el cielo y la tierra, y todo lo crea con la palabra. La palabra. Y dijo y fue hecho, y dijo y fue hecho, ¿verdad? Inmediatamente. Uh-huh. Entonces ahí es donde nos damos cuenta el poder que tiene la palabra, ¿sí? El cuidado de qué vas a hablar, uh-huh, ¿verdad? Porque al final tu boca también tiene poder, tu lengua tiene poder, claro, ¿sí? Ya sea de vida o de muerte. Y muchos no son cuidadosos con el tema de su boca, de qué hablan y por qué lo hablan. Y creo que es un tema bien profundo. Uy, este es un tema que podemos tratar porque ahora imagínate si esa planta absorbió lo que Jesús dictaminó y en cuestión de 24 horas la planta no tenía más vida. Ahora, haciendo un poquito de énfasis en el poder de la palabra. Si Jesús le dijo, nunca más nadie coma de ti frutos, y se seca, uh-huh, porque obedeció la palabra. No pudo haberle dicho, para el día de mañana yo quiero frutos. Sí. Y estaba llena de frutos. Exactamente. También. Pero entonces, aquí veamos por qué objetivo viene la enseñanza. Dictaminó eso. Ajá, ¿cuál es el fin de que Él da esta orden a esa planta? Ok, solo para terminar con mi idea, era, si eso fue lo que hizo Jesús, imagínate, y tú ahorita lo cerraste claro con ese objetivo, tanto para positivo como para negativo. Uh-huh. Tenemos nosotros, siendo nosotros hechos a imagen y semejanza de Jesús, tener cuidado con lo que hablamos, y máximo con nuestros hijos. Por supuesto. Es que ese es un tema, como te repito, que deberíamos de entrar un poquito más a profundidad, y creo que lo vamos a tocar en uno de estos podcasts, porque creo que es un tema que poner mucha atención y empezar a hablar palabra positiva, palabra de vida, palabra de fe, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, no nos desviemos tanto. Ahora, dice, Pedro le hizo énfasis, ¿verdad? Y luego en el siguiente versículo dice, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Uh-huh. Y luego dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán cuando están orando, y si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus ofensas. Entonces, vemos que Jesús se desvía. Uh-huh. Después de estar toda la atención en la higuera, Él lo trae y empieza a enseñar del creer. De la fe. Uh-huh. Sí. El quitar toda duda de nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces estamos llenos de dudas de cuál va a ser nuestro futuro, cuál va a ser el futuro de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Ajá. ¿Cómo voy a salir adelante de esta enfermedad? ¿Cómo voy a pagar mi tratamiento? O sea, hay tantas preguntas que nos podemos hacer, exacto, pero ¿cómo vamos a reaccionar ante esas preguntas? Ajá. Entonces Jesús dice que si le dicen a ese monte, además había otro monte, ¿verdad? Por ahí, y dice, si le dices, quítate y échate al mar, pero que no tenga, creyendo, dice, sin la menor duda en su corazón, le será hecho. Vemos que está hablando de la higuera, uh-huh, están viendo lo que sucedió con la higuera. El problema con la higuera un día anterior era que no tenía frutos. Y aquí Jesús ya no toca nada al respecto, sino que va al tema de la fe, del creer, del no dudar. Me parece bien drástico el cambio, no sé si tú lo ves. Para mí fue como claro el leer en el 14, donde dice, y los discípulos lo vieron. Era claro que Jesús quería dar una enseñanza acerca de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y luego cuando nos vamos aquí y vemos que ya el otro día se cumplió la palabra, uh-huh, de Jesús, ahí es donde Jesús dice, ya tengo su atención, ya vieron, prestaron atención a la higuera, uh-huh, y ahorita viene mi enseñanza que quería dar. No eran los hijos en sí, uh-huh, sino que era lo que él quería enseñar, ¿verdad?
Y mira, dice en el versículo 22, tengan fe en Dios. Es lo único que dice. Mira, o sea, pero dice, mira lo que pasó con la higuera. Y Jesús lo primero que responde es, tengan fe en Dios. Porque les aseguro que si ustedes le dijeran este monte, aquí es, hoy les quiero hablar de algo importante, y es la fe. Y aquí ya entra la higuera, pero desde otro punto. Y yo creo que, en lo personal, para mí la higuera me habló de mí, de mi persona. Y es que Jesús lo que estaba diciendo y lo que quería mostrar era que tal vez en la naturaleza, en los tiempos de cosecha, en el clima, en todo lo que tiene que ver con la tierra, sí, la higuera no estaba mal, porque iba conforme a su tiempo. Pero esto es alguien que se enfoca en lo natural. Pero, ¿quién era el que iba a traer ese fruto? Era Jesús. Entonces, aquí lo que importaba no eran los tiempos a nuestro alrededor, era quién estaba a la par de la higuera. Cristo era lo que se importaba en ese momento. Totalmente. Entonces regresemos al punto de la higuera, que no estaba dando frutos, ¿verdad? Exacto. Y a causa de eso la maldice, ¿verdad? O la seca, digamos así. Entonces, ¿por qué razón esta higuera no estaba dando fruto? Veámoslo. Ahora pasemos el tema de la higuera a nuestra vida personal. Exactamente. Sí. Porque esta higuera es la comparación con nosotros, como personas. Nosotros fuimos diseñados, y bien lo dijimos al inicio, para generar frutos. Y no fruto de temporada. Cuando, en la temporada, cuando todo está bien. Cuando todo avanza bien alrededor mío. O lo normal. Cuando lo no tengo presión. Exacto. Cuando los demás me ayudan. ¿Verdad? No ese tipo de fruto. Es un fruto, siempre fruto en nosotros. Que haya siempre fruto en nosotros. Total. ¿Verdad? Permanente. Eso es lo que quería decir. Y Dios espera ese fruto de nosotros, porque vemos que Jesús va a ver si había fruto. Yo me imagino que nosotros estamos sembrados y Jesús pasa con nosotros revisando entre nuestras ramitas qué fruto le vamos a entregar el día de hoy. Exacto. Y también pasa revisando qué tiene que podar. O qué podar, que es toda esa labor de la agricultura, ¿verdad? Que Jesús se la toma bien en serio, y aquí vemos que se lo tomó bien en serio. Él fue con la higuera a ver qué fruto tenía para él. Exacto. Y entonces, de igual forma, va con nosotros y me pregunta, Sergio, ¿qué fruto tienes para darme el día de hoy? Porque Jesús ha sembrado a nosotros, ha depositado semillas. Nosotros somos como esa tierra. ¿Sí? Somos esa tierra. Y Él deposita semillas en nosotros que busca que den fruto. ¿Sí? Y esa es la palabra. ¿Sí? Jesús ha dado palabra en nosotros que se vuelve semilla, que esa semilla debe trasladarse en fruto para los que están alrededor nuestro. Exacto. Para que la gente pueda ver esa semilla. ¿Por qué? Porque Jesús pone la semilla, pero esa semilla está en lo oculto. Pero para que la gente vea a Cristo en nosotros, es esta que sale el fruto. Ahora, si no, no lo ven a Él. Exacto, que al final para eso es. Para eso porque mira, nosotros. Por ejemplo, si alguien viene y come un fruto de Sheila, el fruto de la paz. Paz. Qué rico fruto, Sheila. ¿Cómo estás viviendo en paz ante tal terrible situación que estás enfrentando? Si estás en una crisis económica, y estoy percibiendo, porque no sé si te has dado cuenta, que cuando alguien viene a nuestro hogar y dice, qué rica paz la que se siente aquí. Esos son frutos del Espíritu. Claro, ¿sí? Claro. Que vienen porque hemos dejado que una semilla que Él puso en nosotros se multiplique y dé ese fruto. Y entonces la gente luego dice, ¿cómo le hacen ustedes para tener esa paz? Yo quiero eso. Sí, yo quiero eso si las cosas tal vez no están tan bien. ¿Sí? Entonces, Jesús espera que lo que Él siembra en nosotros dé su fruto. Exacto. Ahora, ¿por qué no podemos dar fruto muchas veces? Y esto, esta semana, Dios nos habla en Mateo 13, versículo 22, donde habla de la parábola de la semilla, nuevamente Jesús, ¿sí? Del sembrador. Y habla de diferentes tipos de semillas que caen, o la misma semilla, pero caen en diferentes tierras, ¿verdad? Pero a mí la que me llamó la atención es la que cae en espinos. Y dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie en su vida. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos.
el afán de las riquezas, ¿verdad? Y entonces Dios me muestra y Dios me dice, si no das fruto, no es que la semilla haya sido mala. La semilla era óptima, correcta. La que estaba mal era la tierra. ¿Sí? Por eso no das el fruto. Tu tierra no está preparada. Y aquí vemos que esa tierra de la cual quizás el afán por el que comerán, por el que vestirán, por el cómo saldrán adelante económicamente, muchas veces es la que evita que tu tierra sea fructífera. Exacto. Como dice la palabra, esos espinos van ahogando esa semilla. Porque tal vez la palabra de Dios quiere comenzar a germinar. Y tú con tus pensamientos, con tus actitudes, es como, ahorita no, porque comenzamos a ver nuestro entorno y comenzamos a ver la realidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, llamemos una enfermedad. Me dieron un diagnóstico, pero la palabra de Dios dice que Él venció toda enfermedad en esa cruz, ¿verdad? Pero yo digo, no, pero mi mamá ya tuvo una enfermedad y murió, pero mi abuela murió de eso. Entonces, ¡pum!, comenzamos a ahogar la semilla. No, y aparte, la única manera es pagar un tratamiento y no tengo dinero. ¡Plum!, comenzamos a ahogar la semilla. Entonces, el problema que yo miro y que ahorita que me estás diciendo, lo de los espinos, tiene que ver, está íntimamente relacionado con la higuera, porque la higuera estaba poniendo su naturaleza a su exterior, a lo que decía el tiempo, el clima. La tierra. Pero nosotros no nacimos para vivir conforme a nuestro entorno. Nacimos para vivir de lo que dice y quiere Cristo. Entonces, la higuera, al tener a Cristo a la par, lo lógico era que tuviera frutos. Claro. Y mira qué interesante es este tema. Sea o no sea el tiempo. Por supuesto. Bueno. Y eso es lo que a mí me rompió la cabeza. Porque a veces nos volvemos a esconder y nos volvemos a agarrar como, sí, pero Dios dijo esto, pero está difícil. Dios dijo esto, pero no debería ser así. Cristo sabía que la higuera podía haber dado frutos porque Él estaba ahí. Fíjate que, sin duda alguna, Cristo sabe qué tipo de palabra necesitas o qué semilla necesitas para que tu tierra sea fructífera. Y eso hablamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Como tú decías, para que otros experimentan o vean que Jesús está contigo, independientemente de la etapa que puedas estar viviendo. Pero fíjate que lo importante de que la tierra esté preparada. Recuerdo que en una ocasión mis papás trajeron una semilla, o llevaron a Guatemala, mejor dicho, una semilla de un durazno increíble que en la casa de mi abuela en California se daba en grandes cantidades, no solo cantidades de durazno, el árbol a tal punto que las ramas se doblaban de tanto fruto, pero también la calidad del fruto. Era muy bueno. Delicioso, tú los probaste, ¿verdad? Era increíble, o sea, era a tal punto que era tanta la cantidad que ellos ya lo dejaban perderse porque ya era demasiado fruto, o andaban regalando para ver, para poder aprovechar el fruto. Entonces me recuerdo que mis papás, deseosos de multiplicar ese durazno, llevan una semilla y nos regalan una semillita bien cuidada, ¿verdad? Y bien preparada, protegida para sembrarla en nuestro hogar. Y nosotros muy emocionados porque yo te decía, es que esos duraznos son sabrosos, son deliciosos y los vamos a tener en casa. Ya es rico venir aquí a nuestro patio y comer nuestros duraznos deliciosos, ¿verdad? Ese era nuestro punto de vista. Y entonces lo sembramos, pasó pues, el tiempo, iba creciendo la rama, ¿verdad? Hasta que pues se hace un árbol listo para dar fruto, ¿verdad? Y yo estaba esperando ese tiempo porque decía, yo ya quiero comer esos duraznos. Y entonces me recuerdo que empezaron a salir los primeros duraznos, pequeñitos, y no maduraban. Luego empiezan a madurar y entonces empiezan a madurar raro, no sé si te recordás. No, pero primero, recordate que creció el árbol y no venía nunca. O sea, salía en flor y no venía en flor y no venía. Al fin comienza a salir. Ajá. Y dijimos, bien, ya va a crecer, ¿no? Y ahí está verdecito. Pero no creció, o sea, fue diminuto. Era chiquitito y feo. Arrugadito, su forma fea. Luego le empezamos a poner nutrientes a la tierra, empezamos a abono y al final, pues, se logró mejorar tal vez un poquito el fruto, pero no se logró.
no se logró como se daba en la casa de la abuela. No solo en forma, en cantidad. Sí. A los humos salieron, ¿cuántos? ¿5? Sí, fue muy poquito. Ajá. Pero y entonces, ese es un buen ejemplo de que la misma semilla que está en el otro árbol, en la otra tierra, aquí no dio el mismo fruto. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba preparada para ese tipo de siembras, ¿verdad? Entonces, cuán importante es dejar que Jesús limpie mi tierra, ¿verdad? Y creo que algo que es principal es algo que nos habla en esta parábola, que es el afán por la riqueza o el afán por el día de mañana, por lo que voy a comer, por lo que voy a vestir. Qué importante es aprender a descansar en Dios acerca de lo que es la provisión. Están aquellos que dirán, yo no tengo que comer hoy, estoy pasando por una dificultad, me quedé sin trabajo y estamos en una crisis económica. Ellos pueden sufrir ese afán de las riquezas. Pero también está el otro extremo que dirá, yo ya soy rico, soy millonario, pero no me canso de tener dinero. Entonces vamos a seguir acumulando más. Está su afán por no perder lo que ya tiene. Exacto. ¿Verdad? Que no venga un familiar, alguien que le haga una jugada, un negocio, un mal negocio, que se pierda ese dinero, ¿sí? Ese colchón que puedan tener, porque conozco a muchos de que juntan grandes cantidades de dinero y lo meten bajo el colchón, ¿verdad? Para que nadie se lo robe, ¿verdad? Y también viven en ese afán. Entonces, aún en extremo vemos que están bajo el mismo afán. El mismo afán. Y vemos que esa semilla que Jesús puso, porque la misma semilla pudo haber puesto en el rico como en el pobre, Jesús, pero es ahogada por las mismas espinos. Ahogado por los mismos espinos. Y entonces impide que veamos los frutos que Jesús quiere llegar a recoger a mi vida. Exactamente. ¿Sí? Yo recuerdo en una ocasión, estábamos en un momento bueno de una empresa que teníamos en Guatemala. Bueno, yo creo que habíamos llegado como a la cúspide de esa empresa. Yo estaba feliz con los resultados que estábamos teniendo. Yo había trabajado duro, le había creído a Dios por tener esa empresa y habíamos crecido y trabajando con buenas empresas en Guatemala. Y yo estaba feliz, o sea, yo estaba satisfecho, agradecido a Dios. Y me recuerdo que una tarde me envían un email y me dicen, Sergio, perdone, pero el contrato que habíamos venido trabajando ya por más de un año, ya no vamos a poder seguir trabajando porque nuestra empresa fue adquirida por una empresa internacional y los proveedores de ellos ahora van a ser nuestros proveedores. Entonces, la mejor empresa hasta en ese momento que teníamos, automáticamente en cuestión de 30 minutos, se desarmó el mejor ingreso. Y me recuerdo que cuando leí ese email, o sea, sí fue como decimos en Guatemala, un balde de agua fría, que me dejó callado, pensativo, me dejó impactado realmente. Y me recuerdo que me fui caminando y fui luego a mi cuarto y me tiré en mi cama y yo le digo, Dios, ¿qué pasó? Yo te había querido tanto por esa empresa porque había trabajado duro para entrar a esa empresa y de repente en cuestión de menos de un día ya nos quedamos sin ese contrato. Y le decía, Dios, ¿qué pasó? Yo quería que Dios me dijera, no te preocupes, voy a volver a abrir puertas o te voy a llevar a esta otra empresa. No. Y Jesús me respondió con una frase bien interesante. Me pregunta, ¿crees en esa empresa o crees en mí? Y entonces, en ese momento me hizo pensar que muchas veces la fe está más en tus recursos, en la riqueza o en tu trabajo, en esos contratos que ya tenés, capacidad. Ya tenés cerrados, en tu capacidad, antes que en Dios. Y muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, yo lo creo, pero de repente hay una crisis, de repente hay una situación difícil y te empezás a descomponer completamente y de veras en esos momentos son cruciales y ese momento fue crucial para mi vida porque me hizo ver que realmente estaba perdiendo mi enfoque de dónde debería estar mi fe, mi paz. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que una buena semilla, que Jesús no pone malas semillas. Nada de eso. Buena semilla que estaba lista para dar mucho fruto, la tierra es la que la termina ahogando, ¿verdad? Y impide de que dé fruto. Exacto. Y entonces regresemos a lo que Jesús está enseñando acá. Primero le está diciendo, si la higuera debería haber tenido fruto. Exacto. Siempre. ¿Verdad? Permanente. Estando Jesús con ella. Ajá, por supuesto. Exacto. Porque Jesús estaba con ella,
tenía que haber dado fruto. Ajá. Jesús les dice, si yo siembro, yo espero frutos siempre. Así es. Si yo soy el que cosecho, yo espero frutos de ti siempre. Y entonces de ahí se va al tema de tengan fe. No duden. ¿Por qué duden ustedes? ¿Por qué están ahogando la semilla que yo he puesto en ustedes? Porque te imaginas cuánta semilla Jesús venía sembrando en sus discípulos. Y la duda, Jesús conociendo sus corazones, sus mentes, y la duda de, ¿será cierto? ¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Por qué? Aún Pedro se sorprende cuando ve la higuera seca. Porque si no hubieran pasado el árbol, ya sabíamos que se iba a secar, pues, y Jesús dijo eso. No, pero se sorprenden, miren, todos me imagino que empezaron a hablar, ¿qué pasó? Y acaban lo que Jesús dijo. Entonces, ahí vemos que de una forma u otra no estaban convencidos de lo que iba a suceder. ¿Cuánta duda podemos tener en sus corazones, verdad? Yo creo que lo que le pasó a Pedro fue lo mismo que le pasó a la higuera. Cuando Jesús viene y le dice, nadie más coma de ti, en lo natural, la higuera tenía que haber desfallecido o secado en muchos días, ¿no? De la misma manera, ese pensamiento todavía estaba en Pedro. Pedro se asustó, más que la higuera estuviera seca, que seguro se le asustó, fue la rapidez. Y es lo mismo. Lo que pasa es que Jesús, estando en Jesús, las cosas son fuera de lo normal, fuera de lo natural. No podemos pedirle al Señor o pedir que nuestra vida sea ordinaria, hablando desde un punto de vista lo natural, desde los tiempos, lo que dice la gente, lo que dicen los expertos, lo que dice la ciencia, cuando tenemos un Dios sobrenatural, extraordinario. Y esa es parte de lo que Pedro vio. Pedro fue, wow, no solo Jesús lo dijo, es que estando con Jesús, todo es extremo, todo. Y la verdad es de que cuando yo leía esta parte y miraba la higuera, lo primero que pensé, y te lo comentaba el día que ayer estábamos platicando del tema, lo primero que pensé fue, yo quiero ser una higuera que dé frutos. No porque sea temporada, no porque yo ya estudié lo suficiente, no porque ya me toca. Yo quiero dar frutos por quien vive en mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, no es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, es porque Dios dijo la palabra y el que está en mí hace que yo dé fruto en abundancia. Y viendo la higuera decía, Señor, no quiero ser como la higuera, que me acomode a la naturaleza y que diga, es que no es tiempo, es que no es temporada. En Dios siempre es temporada, con Cristo siempre es temporada. Y ayer que yo lo leía decía, yo no quiero ser como esa higuera. Yo quiero que cada vez que Jesús se acerque a mí para usarme de ejemplo a alguien más, porque Jesús usó a la higuera de ejemplo. Yo quiero que cuando Jesús se acerque a mí para usarme de ejemplo, yo tenga frutos que dar. Y que Jesús en lugar diga, ay, entonces ya no vas a dar frutos, diga, pues ahora das más. Porque me estás sirviendo. Tus frutos me sirven para el reino. Entonces, de verdad, o sea, yo cuando vi lo de la higuera fue, wow, qué fuerte. Y claro, una persona mediocre va a decir, pero pobre la higuera, no era tiempo. Pero con Dios no podemos ser mediocres. Y fíjate que qué importante es trabajar en ser una buena tierra. Porque siempre están esas noches que vemos que tratas de ganar tus pensamientos. Sí. Más esos estados cuando estamos en pausa, en descanso, que tu mente se empieza a decir, ¿y si las cosas no salen como estaban planificadas? ¿Y si mis hijos no se les generan las oportunidades que estamos esperando? ¿Y si no viene el recurso que estamos esperando, la oportunidad, el email? Y empieza. Y eso se va generando. Yo me imagino estos espinos que primero empiezan unos pequeños espinos en la tierra, pero luego empiezan a crecer, a crecer, a crecer, conforme le damos más espacio, más tiempo a esos pensamientos, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que cierran completamente el espacio donde... Como una enredadera. La semilla venía saliendo, ya venía saliendo la plantita. Y la ahogan completamente, porque ya no tiene sol, ya no tiene oxígeno, la ahogan, ya no llega ya agua. No puede salir. Ya nada. Entonces, qué importante es que tengamos esa disciplina para escuchar fe, pensar fe, hablar fe. Y cuando traten esos espinos de tratar de crecer en nosotros, echarlos fuera, hay que sacar esos pensamientos de nosotros, y menos hablarlos, sino que sacarlos automáticamente, ¿sí? Para que la palabra encuentre una buena tierra y tengamos los frutos que esperamos. Exacto. Y a veces podemos pensar que los espinos son malas noticias, malos pensamientos, pero no. A veces también puede venir disfrazado
de preocupación de alguien más, ¿me explico? Porque a veces son nuestras preocupaciones, pero a veces vienen preocupaciones de alguien más. Por ejemplo, te digo, justo hablábamos con un amigo la semana pasada, con Juan José, y están emprendiendo. Y entonces ese temor, esos espinos que comienzan a crearse, ¿y qué pasa si esto no se da? ¿Y qué pasa si no vendo lo que tengo que vender? Entonces, no faltan aquellas personas que dicen que hubieras quedado en el trabajo donde estabas, porque es más seguro. Oye, porque es más seguro estar en un trabajo. Y yo le decía a él, ¿quién dice que es más seguro? Depende en dónde tenés tu fe. Si tenés fe en que alguien va a pagar un sueldo tuyo, o tenés fe en que Dios va a pagar tu sueldo y el de tu gente. Entonces, cuando yo le mencioné, le digo, pero depende quién dice que es seguro. Pero esas voces que le llegaron a él ya lo estaban ahogando. ¿Qué hice? ¿Por qué dejé el trabajo? Y creo yo que tenemos que aprender nosotros a cortar esas raíces que nosotros podemos estar haciendo, pero muchas veces esas raíces pueden venir de alguien más. Totalmente, porque muchas veces empiezan con una palabra, una conversación, una noticia. Y tenemos que desechar eso. Pero aquí tenemos que aprender a que tenemos que preparar nuestra tierra. Creer porque vamos a hacer una tierra que da mucho. Y que Jesús cada vez que se acerque con nosotros va a decir, bien hecho, siervo fiel, ¿verdad? Y ese es mi reto para mí hoy, el dejar que la fe deseche todo mal pensamiento, todo afán, toda duda, toda espina que pueda ahogar nuestros buenos frutos. Así que, amigos, queremos dejar esa palabra en tu vida y decirte, eres buena tierra. Desecha todo aquello que puede ser afanes, preocupaciones, porque esto te va a evitar, te va a robar la oportunidad de dar frutos. Y hoy queremos orar por ti, para que tú seas una buena tierra, una tierra que se distingue por ser un hombre o una mujer de fe, que cree en lo que Dios te ha dicho que serás. ¿Nos ayudas con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Yo quiero que recuerden que tenemos que poner atención a lo que dijo Jesús. Y si Dios te dijo algo, se va a cumplir, no importando lo que esté pasando alrededor. Esa es la fe. Saber que quien dice las cosas es Jesús y en Él todo es sí y amén. Así que oramos. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que brota como agua viva y que llega a nuestro corazón. Queremos, Jesús, que cada vez que te acerques a nosotros puedas encontrar en nosotros frutos de tu hermosa palabra, que cualquier semilla caiga en nuestro corazón y que nuestro corazón sea tierra fértil, que dé fruto en abundancia para glorificar tu nombre, para glorificar tu reino, Señor. Yo te pido que nos enseñes, Señor, a quitar todas esas espinas, todos esos afanes, esos pensamientos que puedan ahogar la palabra y que podamos vivir conforme a tu voluntad, dándote gloria y honra en todo lo que hagamos y que encuentres en nosotros mucho fruto. En el nombre de Jesús hoy te pido por cada persona que nos está viendo y que le ayudes a dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, amigos, pues gracias por volvernos a ver, a sintonizar. Espero que haya llegado a tu corazón y que te lleve a dar fruto en abundancia, que esa es nuestra oración por ti. No te pierdas el próximo podcast, que estoy seguro que también será de bendición para ti. No te olvides de compartirlo con aquel que crees que lo necesita. Y recuerda siempre tener un café para seguir aprendiendo de la palabra. Aquí en Pausa con Café. Chao. Bendiciones.